Gracias por continuar junto a nosotros en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista correspondiente a este lunes 6 de junio del año 2016 y como les anticipé al inicio del programa, ya está con nosotros Andreu Oliva, rector de la UCA. Vamos a hablar un poco de la actualidad del caso Jesuitas y de la coyuntura de nuestro país. Padre Andreu, qué gusto. Gracias, Carlos. Es un gusto estar aquí contigo y un saludo a toda la teleaudiencia. Gracias, Padre, por tomar nuestra invitación y acompañarnos esta mediodía. Quiero brindarles rápidamente una contextualización del tema que vamos a desarrollar esta oportunidad con Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. El día sábado pasado, el periódico español El Mundo publicó una nota en la cual se afirma que el expresidente Alfredo Cristiani realiza declaraciones en las que admite que generales de la época fueron los que diseñaron y ordenaron el asesinato de los jesuitas y sus colaboradoras en noviembre de 1989. Tales declaraciones, según menciona el periódico, están registradas en audios que el escritor Jorge Galán posee en el contexto de la elaboración de su libro Noviembre. Eso podría significar una prueba fundamental ante la Audiencia Nacional de España sobre este caso. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia en nuestro país no ha brindado resolución si procede la extradición de 4 militares capturados y acusados por el asesinato de los jesuitas. Entonces, para platicar de este tema y otros asuntos de coyuntura de nuestro país, está con nosotros Andreu Oliva, rector de la UCA. Padre Andreu, agradezco nuevamente que usted se encuentre junto a nosotros esta mediodía con nuestra audiencia de Informa TVX. Y me gustaría preguntarle justamente lo que mencionaba hace unos instantes en la contextualización. ¿Cuáles son sus reacciones ante esta nueva información y la publicación que realizó el sábado pasado el periódico español El Mundo? Yo creo que es importante porque puede ser una prueba más, ¿verdad?, ante la Audiencia Nacional Española respecto a este juicio que se está llevando en el caso de la UCA en España contra los autores, tanto materiales como intelectuales del caso. En el fondo, lo que esto viene, si es que las declaraciones que están en esa grabación son tal como nos dice el periódico, a reforzar la tesis que la UCA ha sostenido a lo largo de todos estos últimos años, de que ese asesinato, ese crimen de lesa humanidad no fue cometido por un grupo de militares de bajo rango, ni una decisión de ese pequeño grupo, sino que fue una decisión tomada en conjunto con el alto mando militar, en el que participaron pues generales y coroneles que entonces formaban el Estado Mayor del Ejército. De momento, padre, solo tenemos esta publicación del periódico, de la versión digital del periódico El Mundo en España, pero no se hace una cita textual de lo que se menciona. De momento solo se tiene una apreciación de terceros y hay posicionamientos, ¿no? En este caso, Almudena Bernabeu, abogada que ha llevado el proceso en audiencia en España. Y un aspecto que está en este debate es ciertamente que el audio pueda ser difundido ante la opinión pública y tener afirmaciones concretas, porque eso, como usted lo ha mencionado, se constituiría una prueba fundamental que permitiría esclarecer un caso que tiene muchos años en la vista a nivel judicial, a nivel internacional. Así es, Carlos, ¿verdad? Lo importante, y yo creo que no podemos hacer mayor especulación hasta que conozcamos exactamente qué es lo que dice el audio, porque el reconocimiento de que hubieran generales y coroneles del ejército en el caso, pues eso ha sido ampliamente demostrado y de hecho por eso es que la UCA inició un proceso contra los que consideramos son los autores intelectuales del caso, porque tenemos pruebas, ¿verdad?, que muestran que hubo una participación del alto mando militar. Hay copia de algunas actas que fueron tomadas, que también las reproduce en el mismo artículo el diario El Mundo, porque ellos ya las sacaron hace unos años, donde pues en esas actas hay anotaciones, ¿verdad?, que se habla de la decisión de eliminar a Yacuría sin dejar testigos, de que se consultaría esa decisión al presidente de la República y que si no había una contraorden de su parte se procedería al caso, ¿no? Entonces, pues puede ser una prueba más, una prueba importante porque sería pues un testimonio de la más alta autoridad del país en ese momento. Y yo creo que eso estaría pues vinculado a lo que nos cuesta en este país aceptar, ¿verdad?, que este crimen de guerra fue ordenado por la máxima autoridad militar y que por eso es que se constituye en un crimen de lesa humanidad que fue cometido por el Estado.
Otra de las preocupaciones sobre este tema, Padre Andreu, es que en la Corte Suprema de Justicia todavía está en deliberación o en proceso de discusión el fallo respecto al proceso de extradición de 4 exmilitares que están capturados y vinculados, ¿no?, a este delito. En este caso, ¿cuál es su apreciación, padre? Porque no tenemos una reacción de la Corte Suprema de Justicia por divulgación que han hecho medios digitales de las reuniones que sostienen los magistrados. Pareciera ser que hay un fuerte conflicto entre un grupo de magistrados que este tema todavía lo están dilatando y otros magistrados pues que quisieran agilizar la decisión sobre este tema. ¿Cuál es la valoración desde la UCA sobre esto? Pues yo creo que realmente el tema, por su importancia, debería llegar a una resolución lo más pronto posible. Una resolución que nosotros esperamos que sea apegada al derecho, que sea apegada a nuestra Constitución, a las leyes del país y también pues a aquellos convenios internacionales en materia de derechos humanos, que fuera una resolución que pusiera un alto a la impunidad y a la protección a la que han tenido los militares que están implicados en este caso. Recientemente recibimos de parte de la Corte Suprema de Justicia la aceptación de nuestro escrito como amigos de la Corte, un amicus curiae, que presentamos en conjunto con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pero nos dicen que no es necesario una audiencia con la Corte para poder presentar nuestras razones, porque ya en el escrito consideran que es suficiente. Lamentamos que no nos hayan dado la oportunidad de poder presentar ante la Corte en pleno pues las razones por las que nosotros creemos que procede la extradición, que son razones coincidentes con muchos de los juristas más serios del país y que vemos pues que en estos momentos la Corte Suprema de Justicia solo tiene 2 opciones, ¿verdad? O aprobar la extradición a España para contribuir con la justicia universal, dado que en el país ha habido obstrucción de la justicia, en este caso no ha sido posible avanzar el caso, o abrir un juicio en El Salvador con las garantías correspondientes. ¿Cuál es la preocupación que tiene la UCA, padre, para que este tema pueda ser discutido con celeridad y aprobado? ¿Cuál es la apreciación que se tiene, padre Andreu, del hecho de que todavía no se ha emitido una decisión sobre si aplica el proceso de extradición para este caso de las personas que están detenidas? Bueno, la preocupación es que se tome, como se tomó en ocasión pasada, una decisión política, no una decisión que estuviera apegada al derecho, ¿verdad? Y de acuerdo pues a lo que El Salvador ha asumido en cuanto a la justicia universal. Es una petición que hace la Audiencia Nacional Española de extradición porque tiene las pruebas suficientes para ello y la Corte pues debería responder con esta aprobación de la extradición. ¿Y por qué también tenemos dudas? Tenemos dudas también porque a nivel gubernamental no se ha cumplido con la orden de detención sobre el resto de las personas que fueron solicitadas por la Audiencia Nacional Española, por el juez Eloy Velasco, de que fueran detenidas para poder solicitar la extradición, ¿verdad? Solo fueron 4 los encausados que han sido detenidos, pero los otros 13 no han sido detenidos y vemos mucha pasividad por parte de la policía y por parte de las autoridades gubernamentales. Entonces, también porque sabemos que hay muchas presiones de parte de los partidos políticos, tanto de Arena, del PDC, del PCN, como del mismo FMLN, que pues en algún momento algunos de sus sus representantes se han manifestado también en contra de la extradición. La otra preocupación es que hay 2 magistrados que ya se pronunciaron en la ocasión anterior, en el 2012, y que creemos que deberían apartarse de este proceso y dar lugar a que fueran los suplentes los que participaran del mismo, ya que ellos emitieron un juicio, ¿verdad? Es el caso del magistrado Belarmino Jaime y de Rodolfo González. Padre Andreu, ha hecho una mención que me gustaría profundizar, que me parece relevante. ¿Cuál es a su criterio el posicionamiento que ha tenido en este caso el partido de gobierno, el FMLN,
Primero, particularmente en el caso de los jesuitas, y uno de los elementos que sale alrededor de esto es el tema de la ley de amnistía. O sea, aparece no solamente para este caso, sino otras violaciones que se dieron de derechos humanos en el contexto del conflicto armado. ¿Cuál considera usted que ha tenido de posicionamiento el partido de gobierno respecto a este caso, pero también sobre el caso de la ley de amnistía? A mí me parece que no ha tenido una posición clara, ¿verdad? No ha tenido una posición clara desde hace mucho tiempo. En una ocasión, pues ya se votó en la Asamblea Legislativa si se anulaba o no se anulaba la ley de amnistía, y es cierto que en ese momento el FMLN votó a favor de anular la ley de amnistía, pero sabiendo que la correlación de fuerzas iba a dar una mayoría para que se mantuviera vigente la ley de amnistía. Posteriormente no hemos visto de parte del FMLN una acción ni una definición clara a precisamente pues eliminar esta ley de amnistía o derogarla, porque pues creemos que es una ley inconstitucional y que también va en contra de los tratados internacionales. Más bien ha habido una posición defensiva, ¿verdad?, en la que se dice, bueno, pues la ley de amnistía fue necesaria para la pacificación del país y ahora pues derogar esta ley nos crearía muchos problemas. También, como digo, hemos oído algunos representantes del FMLN que han dicho que lo que hay que hacer es olvidar el pasado, ¿verdad?, y fijarse en el futuro, lo cual también demuestra que no hay mucho interés en este tipo de acciones. Pero por otro lado, sí vemos pues que este gobierno ha tomado algunas medidas importantes de cara a reconocer a las víctimas y iniciar acciones de reparación de las víctimas a los derechos humanos durante el conflicto armado. Entonces, como que por un lado vemos que sí hay un interés en que se repare el daño que se cometió a las víctimas, pero por otro lado no vemos un interés genuino en que se luche y se acabe la impunidad en el país y que se establezca justicia en esos casos que fueron tan notorios y tan conocidos a nivel mundial de grandes violaciones a los derechos humanos. Perfecto, padre. Tenemos que hacer una pausa. Me gustaría que en el segundo bloque sigamos profundizando un poco el tema de derechos humanos y también el posicionamiento que ha tenido la universidad respecto a los 2 años de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén, y otro de los temas que la UCA también ha tenido posicionamiento sobre el tema del salario mínimo, la aprobación reciente del monto del salario mínimo, si le parece. Esta mediodía está junto a nosotros Andreu Oliva. Andreu Oliva es el rector de la UCA. Estamos platicando un poco de la actualidad del caso jesuitas, pero también hablaremos de derechos humanos y platicaremos un poco de la coyuntura política del país. Permítanos una pausa y continuamos con más en el espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión. Volvemos en instantes. Gracias por continuar en su espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión. Este lunes 6 de junio estamos hablando de la actualidad del caso jesuitas y también de coyuntura política con Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA. Padre Andreu, solo me gustaría en esta segunda parte cerrar con lo que veníamos hablando en la primera intervención sobre el caso jesuitas y tenerlo particularmente su posicionamiento de cuál ha sido el rol que el gobierno de El Salvador actualmente, el partido de gobierno, el FMLN, en este momento ha tenido sobre apoyar o darle un proceso de facilitar este caso de extradición de las personas que están involucradas en el caso de los jesuitas. ¿Ustedes han tenido algún tipo de reunión, han tenido algún tipo de vínculo, o han tenido una expresión en el cual respaldarían o cuál ha sido la...? No, la verdad es que no hemos tenido reunión. Sí, yo en algún momento he querido hablar con algunos de sus representantes en el gobierno y no ha sido posible encontrar una cita para hacerlo, ¿verdad? En el pasado, cuando se dio la primera ocasión, sí encontramos por parte del FMLN una mayor apoyo a que el proceso de extradición se diera, ¿verdad? Ahora, en esta ocasión, creemos que la posición es más tibia, es más gallo-gallina, no hay una definición clara. Y yo creo que eso lo demuestra el hecho de que no se hayan detenido al resto de los exmilitares que han sido solicitados por la Audiencia Nacional Española.
Porque una de las posiciones que ha sido como las más marcadas es la del vicepresidente Óscar Ortiz, en el cual, pues, a su criterio no está de respaldar el proceso de extradición. Pero por otro lado, usted menciona, tal vez hay otras personas dentro del partido que sí tienen un punto de vista diferente. ¿Qué apreciación le genera esto, no, de cierta ambigüedad? Sí, pues hay una ambigüedad, no hay una definición, ¿verdad? Pero diríamos que el mismo hecho que se tardara tanto en dar la orden a la policía que procediera para la captura de los militares, el hecho de que no se han capturado a todos los militares, ¿verdad? Cuando son aspectos en los que la policía no puede decidir si lo hace o no, es una orden girada por la Interpol y a la policía solo le corresponde ejecutarla, y también pues al Ministerio de Seguridad y Justicia le corresponde exigir a la policía que está bajo su responsabilidad que se ejecute. Entonces vemos una protección que se está dando en este caso y que realmente no hay una opción en contra de la impunidad y de que este caso y otros casos se aclaren. Perfecto, padre. Ahora me gustaría que platiquemos un poco sobre los 2 años de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. La UCA da su posicionamiento, en su sitio web siempre publica un editorial. Me gustaría que nos comente un poco, desde la UCA, ¿cómo están analizando 2 años de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén? Sí. Yo diría que primero es importante ver el punto de vista y desde dónde se evalúa un gobierno, ¿verdad? Y en la UCA hacemos una evaluación desde las mayorías del país, desde aquellas personas más vulnerables, que tienen menos oportunidades, en que su vida está más... es más riesgosa y no han tenido posibilidades de desarrollo en el país. No lo hacemos desde las minorías o desde las élites, tanto económicas como políticas, que tienen otras posibilidades mucho mayores. Desde esta perspectiva me parece que es importante comentar que este gobierno ha continuado con algunos aspectos que apoyan a las mayorías, ¿verdad? Todo lo que son los programas sociales, los paquetes escolares, los uniformes, los programas de apoyo a los adultos mayores, el programa de apoyo a la microempresa a través de CONAMIPE, Ciudad Mujer, que apoya a las mujeres, la facilitación de semillas e insumos para la agricultura familiar. Son aspectos que nos parecen muy importantes y que son apoyos precisamente a este grupo mayoritario del país que está en una situación de mucha mayor vulnerabilidad, ¿no? También a eso sumaríamos los consejos que desde el gobierno se han creado para tener un espacio de consulta y diálogo con la sociedad, ¿no? El Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que dio lugar pues al plan El Salvador Seguro, es un proceso también importante. Lo mismo a nivel del Consejo Nacional de Educación, que busca también cómo encontrar caminos para mejorar la educación pública en nuestro país y que la educación sea uno de los factores principales para el desarrollo, y más recientemente el CONASAP, que es el Consejo Nacional de Medio Ambiente y de Vulnerabilidad, ¿verdad? Que también busca cómo crear y apoyar el desarrollo de políticas que protejan el medio ambiente, nos preparen para el cambio climático y nos hagan menos vulnerables a nivel de medio ambiente. Entonces, yo creo que eso es importante, son espacios de diálogo, de concertación. Quizás el problema que han tenido estos consejos es que no se les ha dado el seguimiento adecuado a los resultados que han obtenido. Y en el caso del Consejo Nacional de Educación, pues que en un momento casi que se detuvo y no ha tenido un mayor avance en sus trabajos. Pero es importante que se dé este diálogo. También es importante, ¿verdad?, que el presidente haya repetido en múltiples ocasiones el deseo de llegar a consensos, de llegar a acuerdos, de que hayan diálogos y de buscar la unión de todos los salvadoreños para sacar el país adelante. Yo también vería como positivo
las relaciones que ha logrado mantener el país a nivel internacional con muchos países buscando cooperación, y ha tenido bastante apoyo en la cooperación, también no solo con países, sino con instancias multilaterales como es el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha apoyado, por ejemplo, otro aspecto que es muy importante, que es el tema de la salud. Sí. Ha habido en estos años una importante inversión en salud en las zonas rurales, que habían sido las zonas más abandonadas a nivel de salud, y a veces uno no se da cuenta, porque los que vivimos en la ciudad no conocemos lo que ocurre en el campo, ¿verdad? Entonces se han creado 60 unidades de salud y mejorado en zonas rurales, se han conformado 45 ECOs que atienden la salud general en zonas rurales, se ha mejorado también en algunos hospitales, algunas áreas. Entonces eso es importante, y el BID está dispuesto a apoyar con un préstamo bastante en buenas condiciones por 170 millones para seguir apoyando la mejora de la atención de la salud, tanto en los centros de salud como en la red pública hospitalaria, ¿no? Padre Andreu, ahora me gustaría tener su posición sobre el tema seguridad. El tema de seguridad es uno de los temas de discusión continua en nuestro país, porque el posicionamiento del gobierno ha estado marcado por un énfasis mucho más de dureza, bueno, en algunos casos a través del Ministerio Público, reformas a marcos legales, medidas excepcionales por un año, batallones, es decir, ¿qué apreciación le genera el tema de seguridad y sobre todo la preocupación que se puede derivar en violaciones a derechos humanos, que ha sido una constante en la discusión de diversas organizaciones de derechos humanos y también de la universidad? Y esa es nuestra preocupación, como muy bien lo dices, Carlos, ¿verdad? Nosotros vemos muchos peligros en nuestras medidas de seguridad, que son medidas muy represivas, medidas que facilitan las cosas a las autoridades, pero que a la vez pueden también pues, llevar a personas que pueden ser inocentes a pagar por cosas que no han cometido, o a que se den violaciones importantes a los derechos humanos. Y yo creo que eso ya está ocurriendo, y no ocurre desde las últimas medidas que se han tomado de seguridad. Así lo denunció también el Procurador de Derechos Humanos. En algunos casos ha habido masacres de pandilleros que han sido ejecutadas por policías, y pues esto no lo podemos permitir en el país, no lo podemos permitir, y por eso es importante mantener esa lucha contra la impunidad y en defensa de los derechos humanos, porque si hoy violan los derechos humanos de unas personas, mañana pueden violar mis derechos humanos. Entonces la población no puede sentirse segura, ¿verdad? Y desde esta perspectiva nosotros creemos que hubiera sido mucho mejor la idea inicial, que después no se le dio continuidad, y muchos de los aspectos que presenta también el Plan El Salvador Seguro, de poner en marcha una mayor política de prevención, una política integral de prevención, y que tenga los recursos necesarios para poder ser desarrollada, especialmente en aquellos municipios donde hay una mayor incidencia de la violencia. Creemos que algunas medidas de las llamadas extraordinarias son medidas que deberían haberse tomado hace tiempo, como es el tema del control de los centros penales, un control que las autoridades habían perdido, ¿verdad? Y que eran los reclusos los que casi se podía decir que tenían el control de lo que ocurría en los centros penales, y ahora pues son las autoridades los que tienen este control, aunque también nos preocupa que en los centros penales se puedan estar violando los derechos humanos, y por eso sería muy importante que permitieran observación de parte de organizaciones de derechos humanos en los penales, para asegurarnos pues, que los privados de libertad pues, mantienen los derechos humanos en vigencia, porque los derechos humanos no se le deben negar a nadie, ¿verdad? Pero por otro lado también hemos de decir que estas medidas han sido bastante bien aceptadas por la población, ¿verdad? Y que en los sondeos de opinión hay una buena parte de la población que valora estas medidas, que también lastimosamente es partidaria de una mayor represión, ¿verdad?
pero que yo creo que esto responde al desgaste de la sociedad, al cansancio de las personas que constantemente se están viendo afectadas por los altos niveles delincuenciales que hay en nuestro país y quieren vivir en paz, ¿verdad? Y entonces muchas veces, y en un país como el nuestro, que todavía los valores democráticos no están muy fortalecidos, entonces pensamos que es el autoritarismo el que va a permitir lograr esa vida tranquila y en paz. Estamos cerrando la entrevista, Padre Andreu, pero me gustaría tener su posición en los pocos minutos que nos restan ya de la decisión que tomó la semana pasada el Consejo Nacional del Salario Mínimo sobre la aprobación de la propuesta que el sector empresarial había hecho. Es más, la UCA ha tenido un posicionamiento que está pidiendo que el presidente pueda observar esa decisión tomada. Coméntenos. Pues sí, nosotros creemos que realmente el salario mínimo actual no responde a lo que en principio debe cumplir un salario mínimo, que es que permitir a una familia poder cubrir sus gastos básicos, poder cubrir una canasta básica. Solamente permite cubrir la canasta alimentaria, pero no una canasta con complementos donde se incluya educación, donde se incluya el ocio, donde se incluya la vivienda, ¿verdad? Entonces, según nuestros estudios, pues para poder cubrir esa canasta básica ampliada, que consideramos que es una canasta digna para una familia, debería pasar a tener ingresos por encima de los $400, ¿verdad? Entonces, tenemos un rezago de hace mucho tiempo en el salario mínimo y por eso se proponía que el salario mínimo se incrementara, por un lado, pero también otro aspecto que no nos agrada y que no nos parece justo es que hayan esas diferencias entre los salarios mínimos de los distintos sectores productivos de la zona rural y del campo. O sea, en el país la vida del campo, la vida de las zonas rurales está muy marginada y les debemos a la gente de las áreas rurales pues que también tengan un salario digno y por eso estábamos muy de acuerdo en el planteamiento de que solo hubieran 2 salarios mínimos, aunque nos hubiera gustado que hubiera un solo salario mínimo, uno para el sector rural y el otro para el sector urbano. Y por tanto, pues nos parece que es insuficiente el incremento que se tiene y, por ejemplo, pues para que también pues, veas que no solo lo hablamos, en la misma universidad que teníamos un salario mínimo de 300, hemos hecho un plan para que para el año 2017 el salario mínimo en la universidad sea de 400, ¿verdad? De manera pues que podamos responder mejor a las necesidades de nuestra gente. Padre Andreu, ha sido un gusto. Gracias por acompañarnos esta mediodía. Igualmente, Carlos. Gracias por haber estado con nosotros. Nos acompañó Andreu Oliva, rector de la UCA. Estuvimos hablando un poco de la actualidad del caso jesuitas y también estuvimos platicando un poco de la coyuntura política, salario mínimo, acciones de gobierno a 2 años de la gestión de Salvador Sánchez Serén. Permítanos una pausa y continuamos con más en la primera emisión de Informa TV. Y volvemos en instantes.